Muy buenas noches, amigos de Reporte Saladín. Aquí estamos como cada sábado a las 8 de la noche para hacer análisis y comentarios, sobre todo siempre en defensa de los más altos intereses de la República Dominicana. Y en ese sentido hay que reconocer que la nueva embajadora de los Estados Unidos de América, Lea Francis Campos, tocó por lo menos el corazón de todos los asistentes al almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio con el discurso que pronunciara, haciendo un análisis exhaustivo de las relaciones bilaterales entre los Estados Unidos de América y la República Dominicana. Un país que independientemente de los avatares de la historia, tiene hoy alrededor de casi más de 1 millón de dominicanos que viven en territorios extranjeros y sobre todo en los Estados Unidos de América, donde las remesas contribuyen en gran parte a financiar parte importante de la balanza de pagos de la República Dominicana. La embajadora Lea Francis Campos, y le voy a pedir a nuestro director que ponga en pantalla, ahí estamos conversando, ya que yo cubrí como embajador ante el gobierno de los Estados Unidos de América, yo cubrí al presidente Bill Clinton, al presidente Bush hijo y al presidente Barack Obama, es decir, que fui 2 veces embajador ante la Casa Blanca, y ahí estamos conversando con la embajadora Lea Francis Campos, presentándole nuestros respetos y estableciendo comunicación con ella para, como es normal en un ex embajador ante la Casa Blanca, tener un gesto de cortesía y sobre todo en el marco del almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio. Una de las frases que pronunció en ese discurso habrá marcado definitivamente al pueblo dominicano cuando ella dijo: Biden facilitó la entrada masiva de haitianos indocumentados a la República Dominicana. Y Haití representa un peligro para la estabilidad de República Dominicana. Eso lo dijo la nueva embajadora de los Estados Unidos de América en nuestro país, y hay que saludar su presencia después que lamentablemente se produjo durante un largo periodo de casi 4 años la ausencia de embajadores de los Estados Unidos de América, y estando representada la embajada de ese país, importante país, solamente por encargado de negocios, chargé d'affaires, durante todo ese largo periodo en que no tuvimos embajadores, sin mencionar embajadores que no dejaron un grato recuerdo en el pueblo dominicano. Por otra parte, hay que destacar también que en la situación presente de Haití, titulares de prensa nacional a lo largo de esta semana pasada titularon, y muy especialmente el Listín Diario, Haití en jaque, faltan 67 días para caer en vacío de poder. ¿A qué alude ese titular que utilizó el periódico Listín Diario? Nada más y nada menos a la situación de que en 67 días perime el mandato que recibió el Consejo Presidencial de Haití para que cese en funciones el mismo y prácticamente caer en un vacío de poder. Algo que en cierta forma había sorprendido que la Organización de Estados Americanos, OEA,
dicho sea de paso. No después de la elección de su nuevo secretario general, nuestro querido amigo Albert Randín, éramos amigos de él y de su esposa como embajadores ante la OEA, porque también fuimos embajadores ante la OEA. Y hoy tenemos un invitado muy especial, que es el doctor Enrique Pina, un diplomático de carrera, que dicho sea de paso estuvo como en la misión de la Organización de Estados Americanos, OEA. Ese es nuestro invitado para la segunda parte de este programa y ya hablaremos del extenso currículum que tiene el mismo. Pero hay que destacar que después de la asunción de Albert Randín como secretario general de la Organización de Estados Americanos, fue precisamente en el curso de la semana que acaba de terminar que se decidió a una visita a Haití durante 2 días para conocer in situ la situación. Y parecería, señores, que la recepción que le dieron al nuevo secretario general de la Organización de Estados Americanos, Albert Randín, fue durante ese periodo que las bandas que operan de delincuentes en Haití asesinaron unas 20 personas, quemaron 500 casas y prácticamente todo el centro de Haití quedó en poder ahora, la región de Altibonito quedó en poder de las bandas que operan de delincuentes en el vecino país. A veces uno no quisiera tener que mencionar estas cosas porque definitivamente, como lo dijo la propia embajadora Lea Francis Campos, el pueblo haitiano se merece otro destino, pero eso es una responsabilidad de los haitianos y de las haitianas. Ellos tienen que asumir por sí mismos, independientemente de que las Naciones Unidas, la ONU, tome o no el asunto de la creación de un cuerpo de paz o la presencia de la policía de Kenia, contribución de un país africano a enviar policías entrenados y capacitados. Dicho sea de paso, ya hace un tiempo que uno de ellos fue asesinado en Haití. Y no importan los avatares de lo que ocurre en la historia en Haití, lo cierto es que faltarían unos 67 días para caer en un vacío de poder y durante ese periodo teóricamente se tendrían que organizar elecciones en Haití y el nuevo gobierno, de acuerdo con el calendario que tenía el Consejo Presidencial, asumiría el poder a partir del 7 de febrero del próximo año 2026. Lamentablemente, esa fecha quedó desfasada totalmente y se está hablando de que habrían supuestamente elecciones en el mes de agosto del próximo año. Imagínense ustedes la situación que viviría el pueblo haitiano en la presente coyuntura internacional, donde ya el esfuerzo que tienen que realizar nuestras autoridades nacionales, el actual gobierno, por mantener la vigilancia en la frontera, muy especialmente en esas 5 provincias fronterizas, requiere una presencia militar a tiempo completo y sobre todo el gasto que esto representa para el presupuesto de la nación. Pero definitivamente hay noticias también de otro carácter, y es que el Consejo Nacional de la Magistratura se reunió finalmente en la semana recién pasada y ahí eligió a 2 juezas
anunció el nombramiento de la doctora Rafaelina Peralta y de Lenis García Guzmán como nuevas juezas del Tribunal Superior Electoral y de los magistrados Ignacio Camacho Hidalgo, Pedro Pablo Yermenos y Fernando Fernández, que continuarán en la Corte Electoral por otro periodo. Se asumía que en la semana recién pasada estos prestarían el juramento de lugar. Por otra parte, hay que destacar también que independientemente de lo que hemos dicho en relación con el vacío de poder que se produciría en Haití, están pendientes también el asunto de la residencia temporal, el permiso temporal de residencia para unos 300.000 haitianos, que también es un tema que es una ecuación a despejar. ¿Qué harán los Estados Unidos de América ante la presencia del vencimiento del TPS, o sea, el permiso de residencia temporal, para esa cantidad de haitianos que residen en los Estados Unidos de América? ¿Cuál será la salida que buscará el gobierno de los Estados Unidos de América? Y por otra parte también destacar la presencia en nuestro país de un buque que es conocido mundialmente, el James Cook, que viene a analizar las fallas geológicas. Es un buque norteamericano que viene precisamente a detectar cuáles son las fallas geológicas que rodean a nuestro país. Y por otra parte, hay un tema que es delicado y es también la advertencia que ha hecho la Sociedad de Gestión Colectiva de Productores de Audiovisuales por la situación que se ha advertido del auge de la piratería audiovisual, donde mediante la compra de una serie de equipos se tiene acceso a los canales privados de televisión, violando así, de hecho, la propiedad intelectual. Y por otra parte también hay que saludar la explicación que ha hecho el Banco Central de República Dominicana en cuanto a los estándares metodológicos de la compilación de las estadísticas del sector externo de la República Dominicana, porque que nosotros recordemos, nunca se había dado una explicación tan detallada de las estadísticas del sector externo de nuestro país. Y por otra parte, están los temas relacionados con las materias primas y la tasa de cambio, que afectan sobre todo al sector industrial. Y, por supuesto, tenemos que recordar por los años que pasamos en el Centro Dominicano de Promoción de Exportaciones, que si hay un país que se merece que le eliminen el arancel del 10% a la República Dominicana como suplidor confiable de nuestro país al mercado norteamericano, de la diversidad de productos que exportan tanto desde el territorio nacional como desde las zonas francas industriales, si hay un país que se merece una exención de ese 10% de aranceles, es la República Dominicana. Es algo que se hizo con México cuando firmó el Tratado de Libre Comercio, harán ya muchos años, que fue un arancel cero. Y así México nos desplazó a nosotros como suplidor de ropas y prendas de vestir al mercado norteamericano. Por otra parte, hay que destacar que la República Dominicana y la Organización Panamericana de la Salud firmaron una estrategia por 6 años que incluye todo lo relacionado con la atención primaria.
Y por supuesto que nuestra Policía Nacional se prepara con más de 30.000 agentes para el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana durante el periodo de las Navidades. Hacemos una breve pausa y retornamos inmediatamente con nuestro invitado especial, un hombre que ha dedicado parte de su vida a la carrera diplomática y que además de eso tiene una voz privilegiada como tenor, tanto que cantó frente al Papa Juan Pablo II en el Vaticano. Démosle una cordial bienvenida al doctor Enrique Pina y luego hablaremos de su extenso currículum. Hacemos una breve pausa y retornamos en unos instantes. Bien amigos, continuamos con el reporte Saladín y muy contentos por tener el placer y el honor de tener como invitado a Enrique Pina, un diplomático de carrera, pero uno de los hombres también que posee una voz como tenor que se ha hecho famosa. Tanto es así que tuvo la oportunidad de cantar frente al Papa Juan Pablo II en el Vaticano y recibir sus bendiciones. Bienvenido, Enrique, a tu programa como diplomático de carrera que eres y sobre todo, con una formación profesional como la que tú tienes, máster en comunicación política del Centro Europeo de Posgrado, Madrid, España, Academia Diplomática Vaticana, curso de especialización en diplomacia pontificia, doctorado en ciencia política con especialización en política internacional, graduado con honores, primera Universidad de Estudios de Roma, La Sapienza, Roma, Italia, máster en estudios europeos del Instituto Alcide de Gasperi, en Roma, Italia, y una licenciatura en mercadotecnia también, independientemente de haber realizado todos los cursos del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero sobre todo, la experiencia de trabajo de haber estado en el Ministerio de Relaciones Exteriores como ministro consejero, en la Embajada de la República Dominicana en Egipto como ministro consejero, Consulado General de la República Dominicana, Toronto, Canadá, como ministro consejero, Embajada de la República Dominicana ante la Organización de Estados Americanos, OEA, donde coincidimos afortunadamente, claro, y compartimos amistad con Ángel Garrido, querido Ángel, sí. Dios lo tenga en la gloria. Sí. Embajada de la República Dominicana ante la Santa Sede, ante la Soberana Orden Militar y Hospitalaria de Malta y ante Grecia como ministro consejero, y en la Embajada de la República Dominicana en Roma, Italia, consejero y representante permanente alterno ante las organizaciones de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, y también para el Programa de Alimentos de las Naciones Unidas. Yo creo que pocas personas han tenido un currículum tan rico y por eso quisiéramos pedirte que resumas esa experiencia vivida en tantos países al mismo tiempo. Ante todo, gracias, don Roberto. Me siento muy honrado de su invitación. Yo estimo mucho su trayectoria. Usted es un economista muy respetado en nuestro país, así que le agradezco mucho esta invitación. Me honra mucho estar aquí en su programa. ¿Cómo resumiría la trayectoria? Bueno, mi filosofía cuando yo llegué a Europa, me encontré con un prejuicio en contra, o un estigma
En Europa se cree que porque uno viene del Caribe, uno tiene lagunas y está mal preparado. Entonces, siendo muy jovencito, yo llegué a Europa con 20 y pico de años cortos, yo me propuse romper ese estigma. O sea, no el hecho de que porque yo sea caribeño soy inferior. Y empecé no a decirlo, sino a hacerlo. Porque uno debe tener razón con los hechos, no con las palabras. Y empecé a estudiar, a enriquecerme de la cultura europea. Roma es una ciudad fascinante porque tiene, desde el punto de vista arquitectónico, tiene todos los periodos. Imperio romano, medioevo, después Renacimiento, 600, 700, 800, todos los periodos arquitectónicos están ahí. Y yo ya era un ávido lector de la historia de Roma antes de salir de aquí, de República Dominicana. Para mí fue algo completo. También había estudiado, cuando estudiaba en Mercadeo en APEC, estudié en el Conservatorio Nacional de Música bajo la dirección de mi querida maestra, primera maestra en República Dominicana, Ivonne Asa. Entonces, yo resumiría mi carrera como un constante esfuerzo por demostrar que los caribeños podemos caer parados en cualquier sitio, cuando nos lo proponemos y tomamos en serio nuestro trabajo. Porque este país, nuestro país, que yo he constatado viviendo en Europa, viviendo en Estados Unidos, viviendo en Canadá y en Egipto, que nuestro país está lleno de talentos, muchos talentos. ¿Dónde consiste la diferencia entre las personas del primer mundo y nosotros del tercer mundo? De que ellos tienen una disciplina, una constancia, una dedicación a lo que hacen, que muchas veces aquí las personas se distraen y se dispersan, se descarrilan. Esa es la única diferencia, pero nosotros somos un país lleno de talento, mucho talento, que se pierden por falta de disciplina. Bueno, en tu caso hay una experiencia que tiene que haberte marcado muy especialmente, porque haber tenido la oportunidad, y recientemente la nueva embajadora de los Estados Unidos de América hablaba de lo que es su fe como católica y su creencia en Dios. Sí. Algo que habla muy bien de ella, porque muy pocas personas se atreven a públicamente a confesar, a dar testimonio, sus creencias religiosas, sus creencias religiosas, y ella lo ha hecho. Pero tú tuviste una oportunidad de cantar frente a Juan Pablo II, un papa polaco, donde las personas confesaban en las calles delante de las autoridades durante ese periodo del ejercicio autoritario en su país. De los comunistas, la oportunidad de cantar un día muy especial. Exacto. Frente a Juan Pablo II. Cuéntanos esa historia. Esta es una anécdota muy bonita que yo me siento muy honrado de cómo yo llegué a hacer eso. Yo he cantado 2 veces en la Basílica de San Pedro. La primera fue en noviembre del 98, en una ceremonia que hizo el secretario de Estado. Por ese entonces, el secretario de Estado, para el que no conoce la jerarquía vaticana, no es como en Estados Unidos el ministro de Relaciones Exteriores. El secretario de Estado del Vaticano es el primer ministro. Inmediatamente después del Papa viene el secretario de Estado, es el ejecutivo del organigrama vaticano. Yo canté ahí por solicitud, por propuesta de nuestra embajada. Estaba entonces el embajador César Iván Félix, y propuso que yo cantara durante la ceremonia por las víctimas del huracán Mitch. Para nuestra sorpresa, al otro día hubo una lluvia de llamadas. Estos son datos, como se dice, datos duros, no son opiniones ni juicio de valor. Hubo una lluvia de llamadas de todas las embajadas, felicitándonos por nuestra participación, cosa que nos hizo sentir muy honrados, pero hubo una llamada especial, que fue la del secretario de Estado, que ofició esa misa, dándonos las gracias. Entonces, como se creó ese consenso, el grupo GRULA, el grupo latinoamericano, propuso
al Papa que yo cantara el día de San Pedro y San Pablo al año siguiente, o sea, menos de un año después. Y el grupo latinoamericano, el decano, delegó al embajador de México, que era, me recuerdo ahora, una persona muy entusiasta que me expresaba mucho cariño porque era amante de Granada y ese tipo de cosas, me acompañó al Vaticano con un entusiasmo fuera de serie para proponer que yo cantara a nombre del grupo latinoamericano. O sea, fueron todos los embajadores que propusieron eso. Y en el carro, que íbamos en su carro, me decía, así con un acento muy mexicano: Enrique, acuérdate que no hay hombre sin hombre. Hay personas que tienen que creer en ti para que te jalen hacia arriba. Eso es lo que estamos haciendo, estamos muy orgullosos de ti. Ese acento muy mexicano. Y él me llevó, y entonces por eso le digo, un gran honor para mí y para nuestro país, que haya sido el grupo latinoamericano entero que lo haya propuesto. Fue una ocasión muy bonita. Entonces, ¿qué pasa? El Papa entraba al fondo, al inicio de la basílica, y yo estaba al fondo, donde está la cátedra de San Pedro y los cuatro sillones de los evangelistas. Por eso se llama la cátedra de San Pedro. Y mientras él entraba, yo estaba cantando detrás del baldaquino, el altar hecho por Bernini, y veía los flash. Es increíble cómo se acercaron los flash a medida que el Papa iba pasando. Yo veía los flash, el reflejo de los flash que avanzaban en el techo de la basílica. Y ahí en ese momento yo canté el Ave Verum de Mozart para esa ocasión. Muy bien. Fue una experiencia, tiene que haber sido una experiencia memorable para ti, y sobre todo porque en la historia a veces hay coincidencias que se dan, y es que tú estuviste también en nuestra embajada de República Dominicana en Egipto. Sí. Y resulta que el gobierno de Egipto, nada más y nada menos que para la inauguración del canal de Suez, contrató a Giuseppe Verdi, claro, para escribir la ópera Aida. Claro, claro. Una de cuyas áreas Celeste Aida, di Prodi, Daniel Guitato. Nosotros en nuestras inquietudes culturales y musicales también aprendimos, y dio la casualidad de que tú estuviste también en Egipto, sí, en nuestra embajada en Egipto, sí, y viste ya funcionando lo que era ese canal tan importante, sí, a verlo, sí, que permitió la comunicación, ahorrándose un viaje de 5,000 millas, utilizando el canal de Suez, pero sobre todo, que el gobierno de Egipto contratara a un compositor de la talla de Giuseppe Verdi, claro, para escribir la ópera Aida, sí, un tema egipcio, estrictamente egipcio. Sí, claro. Porque hay que saber que en esa ópera, cuando él y Aida se encuentran, y él pronuncia esas palabras de la letra, pero por supuesto cantada, me hubiese gustado muchísimo escucharla en tu voz. Tú en esta tumba, tú encuesta tumba. Sí, eso es al final ya, sí. Al final, sí. Esa ópera famosa. Veo que usted está muy bien documentado, lo felicito. Sí, yo soy un amante de la música clásica también. Y por supuesto que el hecho de que tú coincidiste, habiendo estado en esa embajada, sí, y sobre todo los años que pasaste en Roma también. Esa fue, yo diría, la zapata de todo lo que yo estoy haciendo, porque yo tuve la gran suerte de estudiar durante 6 años. Mientras estudiaba ciencias políticas, yo viajé durante 6 años a Milán a estudiar con Franco Corelli. Usted tiene que saber que yo estudié 6 años con Franco. Más famosos. Yo estudié 6 años con él.
Y no tenía prisa porque estaba estudiando, tenía los exámenes de ciencia política y viajaba con un maletón lleno de libros, volúmenes de 1500 páginas sobre historia de varios periodos. Y la gente del hotel donde yo iba estaban sospechosos. Dice, este muchacho viene de Roma y no sale. Mamá sale a comer y vuelve. Y porque la gente va a Milán a reuniones de negocios, se van por la mañana y regresan en la tarde ya. Yo me quedaba ahí el día entero porque yo no iba a turistear, yo iba a estudiar y a estudiar canto. Y un día las muchachas de la limpieza, yo regreso de almuerzo y las muchachas de la limpieza me dicen muy así, mira para doblar, me dicen, entraron en su habitación para ver lo que usted hacía. ¿Qué es que entraron ahí? Marcadores, resúmenes, libro abierto con muchísimos apuntes, y yo estaba estudiando. Y ellos fueron tan buenos, Franco Corelli y su esposa, fueron tan buenos conmigo. Tengo un bonito recuerdo. Las 2 veces que mis padres me fueron a visitar a Italia, que viajamos a Milán, las 2 veces Franco Corelli y su esposa nos invitaron a cenar. Un trato exquisito. Un torneo realmente famoso en toda Europa, sí. Y sobre todo los alemanes lo adoraban. Sí, cuando iba a Berlín, casi siempre era a casa llena, cada presentación de él. Sí. Y como les digo, ellos fueron muy buenos conmigo, siempre me daban, él daba clases, la última clase del día era de 8 a 9. Y ellos me daban esa hora para que yo me quedara a cenar con ellos. Fueron que tú tuviste también una relación muy estrecha con nuestro cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez. Veo que usted está muy bien. Háblame de esos años de amistad y de tus presentaciones en la catedral más antigua de América. Déjame decirle que usted es la primera persona de todas las personas que me han entrevistado en toda mi vida que me hace esa pregunta y que toca ese tema. Con el cardenal tuvimos una relación muy cercana. Al principio, como le digo, no éramos tan cercanos. Él llamaba a la embajada, cuando yo estaba en la embajada ante Italia, llamaba a don Giulio de Alessandro, que usted lo conoció, un ser humano excepcional con quien yo llegué a Italia, y hablaba con la señora Victoria Canciani, que tenía 50 años trabajando en la embajada dominicana desde los tiempos de Rubirosa en 1947. Ella fue una jovencita, trabajaba con Rubirosa, usted se imagina. Él hablaba con ella, hablaba con otra persona que era hija de un político, y a mí me mandaba saludos. Porque yo era la mascota, era el más joven. Entonces, un día pregunta por mí. Y yo le digo a la colega, conmigo, sí, que quiero hablar contigo, toma el teléfono. Entonces yo tomo el teléfono sorprendido y empezamos un diálogo. ¿Cómo está ese joven que se está llevando a Europa por delante con sus estudios? Alguien le había dicho, no sé cómo llegó, alguien le había dicho que yo estaba estudiando, que estaba fajado estudiando. Y ese día cerré el teléfono todo desconcertado porque nunca pedía por mí. Un día pasó que él llamó por la tarde y yo estaba solo en la embajada. Esto no lo he dicho en ninguna entrevista, usted tiene la primicia. No había nadie, yo tomo el teléfono y es él. Está preguntando por el embajador, no está, la señora ya se fue, la otra persona, no, ya se fue, soy yo Enrique, Enrique, ¿cómo estás? Y empezamos a hablar, mire, ¿qué estás estudiando? Y empecé a decirle, no, tengo ahora estos exámenes pendientes, geopolítica, historia de los tratados internacionales, todo eso. Y yo de fresco, porque yo era un muchachito, tenía 20 y pico de años, y cardenal, me gustaría poder hablar más extensamente con usted me aceptaría una invitación a cenar. Con mucho gusto, y yo, es una efervescencia, y efectivamente nos fuimos a cenar. Y empezamos a hablar, entonces él vio que yo estaba bebiendo romo. Había un grupo en ese momento, de 4 o 5 funcionarios que se juntaban de 2:30 de la tarde a 6 de la tarde a beber
whisky o ron, de lunes a viernes. Y yo era el tema recurrente ahí porque me daban tijera, o yo no estaba en eso. Porque, lamentablemente esa fue una de las imágenes que se vendió, entre comillas, de los diplomáticos. Exacto. De que eran muy aficionados al asunto de los tragos. Y sobre todo gratis, el que le gusta el trago, tiene trago de primera gratis, imagínense. Es una de las profesiones que más se da para el alcoholismo. Pero eso fue un periodo también, haber tenido como profesora Franco Corelli. Esos eran los años de Jussi Björling, que eran los grandes mejores. Renata Tebaldi, rival de la Calas, que por cierto, hablando de alcoholismo, Jussi Björling, tenor sueco, muere de un infarto debido al alcoholismo. En cada pausa, en cada receso que él tomaba entre una pieza y otra, cuando daba los recitales al abierto, el pianista, y era también alcohólico, iban atrás y se daban su trago y volvían después de los dos medio. Y murió de un infarto provocado por el alcoholismo. Lo dice su pianista, el que era su pianista y que él prefería. Pues yo tuve una oportunidad en el desayuno de Milady de Cabral, que fue el desayuno de hoy mismo, en el Canal 9. Sí. Tuve la oportunidad de entrevistar al cardenal López Rodríguez, y ahí nos enseñó el anillo de graduación que le había entregado Monseñor Panal de la Vega. Y él se sentía sumamente orgulloso de ese anillo que había recibido de Monseñor Panal. Y por supuesto fue un hombre también nacionalista y un gran patriota para la República Dominicana. Que la historia le está dando razón, porque ahora han emergido toda esa jauría de periodistas que lo criticaban, que era lo que había detrás. Los romanos tienen una frase muy interesante: veritas temporis filia, la verdad es hija del tiempo. El cardenal fue una persona muy vituperada y muy criticada, pero la historia le está dando razón. Y él me decía algo muy interesante, porque teníamos yo después que se creó esa amistad, yo era quien lo iba a buscar al aeropuerto, y era que lo llevaba de regreso al aeropuerto, cuando él ya se iba de regreso para la República Dominicana. Y a las 5 de la mañana nos embarcábamos en temas filosóficos, y él siempre me decía: sigue estudiando, que el saber no ocupa espacio, decía él. El saber no ocupa espacio. Me tocó, como en esa época era administrador general del Banco de Reservas, darle apoyo al programa que sacó la Iglesia Católica en esos años, donde Miguel Sanjur entrevistaba frecuentemente, semanalmente. ¿Cómo se llamaba el programa? Estaba al cardenal López Rodríguez, precisamente en los años de formación de Miguel Sanjur, y eso le dio una proyección a él, y además le dio a conocer al pueblo dominicano muchas de las ideas que tenía el cardenal López Rodríguez. Yo estaba en Roma, muy jovencito, cuando él llegó a Roma, y en una de las cenas, en la embajada ante la Santa Sede, él habló de la idea que él tenía del proyecto de Sedimad y de la Plaza de la Salud. Y mire el legado que ha dejado. Porque usted va a Sedimad y a la Plaza de la Salud, y el 90% de las personas que están ahí son gente humilde, a la cual se le da un trato de primera. Yo he vivido en Italia, he vivido en Estados Unidos y en Canadá, y Sedimad, cuando usted va a las instalaciones, no tiene nada que envidiarle. Tenemos un buen servicio médico de primera calidad, y eso es un legado del cardenal. Sí, de su presidencia durante muchos años. Claro. Con el apoyo, por supuesto, de las autoridades de nuestro país. Sí. Pero definitivamente de tus años también en Washington y en Canadá, tus memorias, ¿cuáles son ahí de esos periodos que te tocó vivir en Washington, y tu participación también en Semana Dominicana en los Estados Unidos? Sí, canté el himno nacional. Usted estaba ahí, ¿verdad? Sí. Mire, ¿cómo le digo? El europeo
y el anglosajón, cuando digo anglosajón incluyo Estados Unidos y Canadá, son dos mentalidades completamente diferentes. El europeo no tiene, digamos, no se hace un nivel inmediatamente de lo que uno es. Él empieza a hablar con uno y empieza a ver el nivel, y ya cuando ve que está hablando con una persona que tiene una preparación a la par con ellos, entonces lo respeta. El anglosajón tiende a ser más rígido. Esa ha sido mi experiencia trabajando allá, de que no coincide que un latinoamericano pueda cantar ópera, por ejemplo. No, nosotros somos merengueros, bachateros, y muchas veces en actividades culturales me pasó. Imagínense, yo he vivido 18 años en Italia. Hice un doctorado en ciencia política en italiano y canto ópera en italiano. Entonces, cuando yo le daba cátedras a los organizadores, no, eso no significa eso, significa esto y esto. Por esto y por esto y por esto. Y tenían que callarse. No le gustaba. No le gustaba porque un latinoamericano no podía estar en cátedra dándole. Entonces yo encuentro que la sociedad americana en ese lado están prejuiciados. ¿Cuáles son los grandes valores de la sociedad americana? El respeto a la palabra. Estados Unidos es número 1 en servicios. Le voy a hacer una anécdota interesante. Yo llegué a los Estados Unidos con mi ex esposa. Compramos en Best Buy una computadora que en esa época, le hablo en 2006, costaba $1,600. O sea, una computadora, eso era un Ferrari. La computadora se dañó a los 10 días. Fuimos a Best Buy, nos recibió una jovencita floor manager de Best Buy, nos maltrató. Y dijo, no, ¿dónde está el general manager? Yo no voy a seguir hablando contigo. Me dijo, have a nice day. No, have a nice day, no. Llámeme al general manager. No, él está el martes. Cuando yo le dije general manager, ella se asustó. El martes sucesivo fuimos con la computadora y con la actitud, como quien va con un bate, a entrarle a batazo al general manager. Mire, nosotros vinimos la semana pasada y hablamos con su floor manager y empezamos todo el relato y el tipo me paró en seco y me dijo, what makes you happy? ¿Qué te hace feliz? Que me cambie la computadora. Tony, búscale otra computadora. ¿That's okay? Sí. Entonces vino Tony y dijo, no, ese modelo se agotó, hay una que cuesta $500 más. Dásela. ¿Está contento? Sí. Y nos fuimos de la tienda con toda esa adrenalina. Caramba, no me dejaron discutir. Me complacieron antes de yo desahogarme. Y nos fuimos, número 1 en servicio. Puntualidad, el respeto al tiempo del otro. El respeto a la opinión del otro, aunque no haya que discutir. Son muchos valores, son valores que ojalá Italia tuviera eso, de la puntualidad. El italiano no es muy puntual. Le voy a hacer una anécdota italiana. Por ejemplo, cuando yo llevaba la ropa, la camisa a planchar, llevaba 6 camisas a planchar a la tintorería. ¿En cuánto tiempo usted me tiene esa camisa lista? Venga en hora y media. Uno iba a la hora y media y no estaban listas. Entonces la señora, la dependiente de la tintorería, me decía, pase dentro de una media hora abundante. Usted está viendo la metáfora, el eufemismo. Abundante. Eso puede ser 45 minutos, una hora y media, que no estaban listas. Entonces son actualmente, ¿qué posición mantiene dentro de la carrera diplomática? Ahora mismo estoy asignado al servicio interno del MIREX. Estoy esperando asignación de funciones. Tengo ya un tiempito esperando eso, y en eso estoy. Quiero trabajar con la dirección que se ocupa de Europa, porque mi formación es toda europea. Yo sigo los eventos internacionales, lo que está pasando en Ucrania, la nueva administración Trump, los globalistas y los soberanistas, que ahora hay una pugna. Este nuevo triunfo de Trump pone en confrontación a los globalistas de George Soros y los soberanistas de Trump y todo ese. Es un periodo muy interesante porque se está tratando de revertir esta agenda woke y todo este asunto que conlleva.
Es un periodo interesante porque estamos volviendo a la sensatez. Le hablo de un caso práctico, porque me gusta hablar con anécdotas. En Canadá, yo sabía inglés desde los 9 años, pero una amiga mía que fue a Canadá y estaba estudiando inglés, me dice, Enrique, aquí hay un individuo que todos los días hay que preguntarle si él se siente él o ella. Y si el día que él se siente ella, tú lo tratas de él, ¿te hace un escándalo? O sea, yo encuentro que este asunto ha llevado a una exageración, a una insensatez. Y mire, yo no soy un hombre homofóbico. Tengo amigos que han elegido esa ruta, yo los respeto, los quiero. Y que dos adultos decidan esa línea, eso es un problema ya de ellos. O sea, un asunto de ellos, no problema, un asunto de ellos. Pero que quieran inculcarle a la juventud, sobre todo, a los más frágiles, a esos adolescentes de 12, 13 años, esa agenda me parece una inaceptable. Tus relaciones con el Ministerio de Cultura para darle apoyo y colaboración y eventualmente, ¿por qué no? Algunas presentaciones tuyas también que tanto le aportarían al arte y la cultura dominicana. Mira, yo conozco la obra que hizo en Venezuela el maestro José Antonio Abreu con una fundación. De donde han salido. Una fundación. Claro. Ahí han formado directores de orquesta. Cuando uno de los grandes directores italianos oyó a esa orquesta sinfónica juvenil de Venezuela interpretar en Alemania la obertura Francesca da Rimini. Sí. Una obertura. Ese es de Tchaikovsky, ¿no? Sí, claro. Muy difícil. Sí. Muy difícil, especialmente para la sección de cuerdas. Claro. Digo, ese gran conductor italiano, si la música clásica va a sobrevivir en el mundo, será gracias a la niñez venezolana. Qué bello. Y estando yo en el Banco Interamericano de Desarrollo como director ejecutivo alterno por México y República Dominicana, sí, lo recuerdo. pedimos un préstamo a la fundación del maestro José Antonio, que estaba formando a 423,000 niños. Que lo sacó de la calle de la delincuencia. Claro. Dándoles una profesión, porque que tú llames música mejora hasta la comprensión de las matemáticas. Increíble. Entre otras cosas. Increíble. Y además le da una profesión en la que ya sea como maestro o como alumno también, automáticamente tiene una profesión que le da acceso a un salario decente. Entonces, esa labor se ha hecho en toda América Latina. Sí. En toda América Latina. Quisiéramos extender mucho más esta conversación. Muy interesante. El tiempo en la televisión es humano. Tirano, es un tirano. Gracias por tu contribución a la difusión de la cultura dominicana. Gracias. Dentro y fuera de nuestro país, por la labor que tú has desarrollado. Y al mismo tiempo en que te damos gracias en nombre de mi esposa Berta Mínguez Saladín y del mío propio por tu participación en el reporte Saladín, pedir bendiciones para ti y sobre todo terminar este programa como siempre lo hemos hecho con esa frase del inmortal de la literatura española Miguel de Unamuno y Hugo cuando decía en 1936 en España: a mí me duele España, a mí me duele la República Dominicana. Y a mí también. Que Dios te bendiga, a usted también. Bendiga esa carrera que tú has tenido a lo largo de tus años, sobre todo para la cultura dominicana. Gracias, don Roberto. Muy honrado de sus palabras. Muchas gracias.